Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes este hermoso día, dándole gracias a Dios por una oportunidad más de despertar. Espero que tu primera oración haya sido: Señor, que cumpla hoy los propósitos que has puesto para mí, que hoy este día sea productivo y termine todo aquello que tú me mandes a hacer. Guárdame, protégeme. Es una buena oración. Así es de que te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo donde quiera que estés, a tu casa, en tu auto, en tu trabajo, donde quiera que andes. Te doy la bienvenida. Gracias a Dios porque podemos abrir su palabra con libertad hoy y todavía podemos expresarla. Aunque no nos dejaran, lo haríamos, pero lo haríamos. Hoy tenemos esta libertad y es una bendición. Así es de que le damos gracias a Dios. Te doy la bienvenida. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Esenciales y queremos dar un saludo a todos los que nos están sintonizando a través del área metro en Memphis, en Arkansas, en Mississippi, en Jacksonville, Florida, en Boston. Gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Y bueno, pues ellos pueden hacerte una cotización de auto, de casa, si tienes algún proyecto con trabajadores, si tienes autos comerciales, locales comerciales, acércate a Omega Insurance. Ellos te dan una cotización totalmente gratuita. Be Happy Yard Signs, puedes encontrar estos hermosos mensajes de amor en tu jardín con Lucía. Busca su página en Facebook, ahí están todos sus servicios. Y desde luego nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, y todos aquellos que se han unido en esta hermosa labor de llevar el Evangelio de Jesucristo a donde quiera que tú nos acompañes. Y a ti que estás en el video en vivo, a ti que estás ahí sintonizándonos, donde quiera que tú estés, bienvenido a Esenciales. Y nos vamos directamente al capítulo 5 de Apocalipsis, es la adoración al Redentor. Así es, y estamos en esta antesala del juicio, estamos en la sede, literalmente en donde habita Dios, la habitación de Dios. Hemos visto este maravilloso e impresionante trono, uno sentado en el centro. Hemos visto todos estos seres vivientes, a los 24 ancianos, ¿verdad? Y estamos a este Cordero de Dios en el centro del trono, como un cordero, pero inmolado, pero de pie. Está tomando de la mano del que está sentado en el trono, de su mano derecha, está tomando este título de propiedad de la tierra, que son estos 7 sellos. Y estamos viendo todo lo que está produciendo, porque estamos por ver ejecutar todo el juicio de Dios, que lo que está haciendo precisamente, pues es hacer que la redención que Jesucristo alcanzó en el reino de los cielos, que Jesucristo alcanzó en esa cruz del Calvario, hoy se vea y se haga realidad. Y hemos estado viendo que buscan al que es digno, y el que es digno solamente es uno, y ese es Jesucristo. Dice Juan que lloraba, pero se les dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció. Y hemos estado viendo cómo venció, ¿verdad? Venció precisamente al redimirnos con su preciosa sangre, ¿no? El cordero que fue inmolado. Y vimos también 7 cuernos, 7 ojos, que nos muestra todo su poder, o su omnisciencia. Es todopoderoso. Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que nos hablan precisamente del Espíritu Santo, los 7 aspectos del Dios Espíritu. Y toma de la mano derecha, y cuando esto sucede, los seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del cordero con arpas y copas de oro llenas de incienso. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Todas las profecías de Dios se cumplen, todas las oraciones
porque Jesucristo, porque Dios sea glorificado, porque venga su reino, porque haya justicia en este mundo, va a ser escuchada, o ha sido escuchada, pero se va a levantar el Señor. Y cantaban este cántico nuevo, hablamos de ese cántico nuevo: digno eres de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lengua y nación. Y aquí es donde vamos en este momento, ¿verdad? ¿De qué nos redimió el Señor? En primer lugar, ¿cómo nos redimió? ¿Cuál fue el pago que Él dio? Pues fue su sangre. Estuvimos hablando de eso. Ahora, ¿de dónde nos redimió y para quién? Nos redimió para Dios. ¿Recuerdas? Ayer nos terminamos diciendo esto. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo, pertenecíamos al reino de las tinieblas, estábamos atrapados ahí, y de ahí nos rescató, nos libertó, nos hizo parte del reino de la luz por pura gracia y por pura misericordia, y su sangre fue la que alcanzó, fue el pago completo para darnos esa libertad. Y ahora dice que nos ha redimido para Dios una vez más, ¿verdad? Nos hizo para Dios. En primer lugar nos dice aquí el texto, dice aquí: digno eres de tomar el libro, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. ¿Qué querrá decir con esto? Hoy vamos a estar viendo esto, ¿no? Podemos decir que somos el pueblo de Dios, un pueblo exclusivo del Señor, y solamente esto sucede si estás en Cristo, ¿verdad? Antes sin Cristo no éramos esto, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, así es. Qué importante es entender que la redención es para Dios, y muchas veces tenemos esta idea equivocada de que la redención es para nuestra mejor vida ahora. Es por eso que necesitas tener una comprensión eterna, espiritual, de lo que es el Evangelio de Jesucristo. No es solamente aquí y ahora. Desde luego que aquí y ahora te permite vivir con perspectiva eterna, con paz, con gozo, pero no se trata de nuestra mejor vida ahora. Así es, y a veces pensamos que nos redimió para nosotros. No, nos redimió para Dios. Para Dios. Me redimió para mi familia. No, me redimió para Dios. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este momento maravilloso donde Jesucristo toma este rollo, el cual representa que se complete la redención, que se haga visible, y nos dice que esa redención implica que nos ha redimido para Dios, de todo linaje, lengua y nación. Te decía, podemos decir que somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, pero solamente si estamos en Cristo, porque hay esta doctrina equivocada donde nos dice que todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia, hasta que por medio de Cristo, ¿verdad?, venimos al arrepentimiento, confiamos en Él, confiamos en el Evangelio, y entonces nos convertimos. Ahí es donde nos convertimos en el pueblo de Dios, ahí es donde somos rescatados, solamente a través de Jesucristo, ¿verdad? No hay otro camino al Padre. Él lo dijo con toda claridad: yo soy el camino y la verdad y la vida, y Él es quien nos abre los ojos, y fíjate, nos liberta de estas 4 cosas: linaje, lengua, pueblo y nación. Qué hermoso, ¿no? Claro. Qué hermoso es ver esto. En primer lugar, veamos cada una de estas cosas. En primer lugar, fíjate, ¿de dónde nos rescató? Piensa en eso. ¿Dónde estábamos? ¿A dónde pertenecías? ¿Dónde naciste? ¿En qué circunstancias? ¿Verdad? ¿Qué cultura tenías? ¿Qué lenguaje tenías? Aparte de eso, en la ciudad donde vivías, ¿en qué lugar vivías? ¿En qué tipo de familia vivías? De donde quiera que hayas estado, el Señor te escogió, te tomó y te trajo hacia Él y te redimió, ¿verdad? Este linaje se refiere a descendencia, ¿verdad? Descendencia. Entonces tú puedes pensar en eso. No importa si eras descendiente de un rey, descendiente de un brujo, descendiente del mundo, descendiente de plebeyos. No importa lo que pudo haber o quién pudo estar en tu árbol genealógico. En primer lugar, el Señor te escogió y te sacó de ahí para Él. Hoy eres una nueva criatura. Dice ahí en 1 Corintios, en Gálatas, dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y esto debes de verlo, porque a veces se habla mucho acerca de todas estas cuestiones
de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Lo cual pues también es una mala enseñanza. No está hablando de eso cuando la Biblia nos habla de eso, ¿verdad? Somos salvos en Jesucristo, y una vez que venimos a Él somos completamente libertados, nuevas criaturas, ¿verdad? Cuando el Señor habla y dice que hasta la cuarta generación hay problemas de los que les desobedecen, se refiere no necesariamente que hay una maldición que alcanza a tus hijos, porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que el hijo no morirá por los pecados del padre. Se los dice con toda claridad cuando los judíos estaban renegando y diciendo, pues nosotros estamos aquí en Babilonia por culpa de nuestros papás. Y no, el Señor les está diciendo, no. Cada uno muere por su propio pecado. Ustedes están ahí por su pecado, ¿verdad? Cada uno es juzgado de acuerdo a lo que ha hecho. No tiene que ver con lo que su papá hizo, ¿verdad? Cuando se refiere en este texto que hasta la cuarta generación, se refiere a lo que puede producir el pecado. Ustedes saben, ¿verdad? Una familia que está envuelta en pecado puede alcanzar a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. A esto se refiere. Y entonces, pero cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas. Y aquí nos está recordando esto, nos está recordando que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esto es algo precioso. Él nos ha redimido, nos libró de ese linaje que pudimos haber tenido, de toda esa cadena de gente, pues quizá impía, de no sé, quizás fuiste parte de una familia de narcotraficantes, ¿verdad? O quizá fuiste parte de una familia caracterizada por el odio, por el resentimiento, por la lujuria, por la codicia, por la corrupción. Bueno, el Señor te sacó de ese linaje, ¿verdad? Para Él, y ahora eres un nuevo linaje en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso esto? Sí, es increíblemente maravilloso el poder ver que el Señor nos sacó pues de esa cuestión de linaje. Yo pienso en lo regionalistas que muchas veces podemos ser, lo orgullosos que podemos ser de determinado lugar o de pertenecer a determinado clan y familia, y cómo esto ya queda totalmente sin valor, y al mismo tiempo pues nos da una maravillosa libertad de saber que nada de eso, de las cuestiones generacionales y lo que decías hablando de las descendencias, que nada de eso importa cuando tú vienes a Cristo Jesús, porque eres una nueva criatura en Cristo. Así es, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Fuimos redimidos de todo linaje, no solo eso, de toda lengua, ¿verdad? De cualquier idioma que hayas venido, no importa cuál haya sido tu idioma, el Señor te alcanzó hasta ahí, te alcanzó con su mismo idioma, el idioma del amor, el idioma de la redención, te dio convicción de pecado y te atrajo hacia Él, ¿verdad? No importa si hablabas maya, español, inglés, te atrajo hacia sí mismo. Y hoy somos como pueblo de Dios un nuevo lenguaje, el lenguaje de la piedad, el lenguaje de la santidad, el lenguaje de la verdad, ¿no? El mundo habla con mentira, el mundo habla constantemente, ese es su mayor arma, el ocultar, el no mostrarse, ¿verdad? Y eso nos enseña este mundo, ¿no? A vivir nosotros a nuestra manera, y la manera en la que nos protegemos es no decir la verdad. Bueno, Dios nos ha salvado de cualquier lengua mentirosa, por decirlo así, claro. Y hoy estamos con el lenguaje de la verdad. Idioma, no importa cuál haya sido, no nos ha salvado de pueblo, ¿verdad? De cualquier pueblo. Pueblo se refiere a etnia, ¿verdad? O sea, esto es algo importante, no importa de qué etnia vengas. En primer lugar, bueno, la Biblia nos dice que todos somos una misma raza. Si ahorita tú agarras un microscopio, viene un genetista, ¿verdad? Que tenga un doctorado, lo que sea, si él se fija en tus genes, ¿verdad? En tu genética, en todo lo que tú tienes con un microscopio, e incluso en tu mismo cuerpo, ¿verdad? Sin ver tu exterior, sin ver la melanina, cuánta melanina tienes en tu piel, lo primero que encontraría es que eres totalmente parecido a la otra, porque somos una misma raza, ¿verdad? No existe tal cosa como diferentes razas. Este asunto de racismo no es otra cosa sino la expresión de la naturaleza pecaminosa, del egoísmo de la persona, claro. De una persona caída lejos de Dios que es capaz de hacer lo que sea y se siente superior. Pero eso no tiene nada que ver con el color de tu piel, ¿verdad? El color de tu piel, ¿sabes qué es? Melanina. Melanina es la cantidad que te hace o más oscuro o más claro, pero nada tiene que ver. Sí hay diferentes culturas, de eso hablamos, sí es cierto, pero aquí estamos hablando de que el Señor, de cualquier cultura que hayas estado, el Señor
te ha redimido de ahí, ¿verdad? Etnia, a eso se refiere, pero ahorita vamos a hablar de la cultura, todavía estamos hablando de cualquier pueblo que hayas pertenecido. En esto sí estamos, en esto es lo único que sí hace diferencia a la Biblia, ¿verdad? Somos o el pueblo de Dios, o el pueblo de Satanás, o el pueblo de las tinieblas, o el reino de las tinieblas, o el reino de la luz. Esa es la única diferencia que hay. Por eso, cuando si hay este asunto de matrimonios interraciales, ¿sabes cuál es? El yugo desigual. Es el único yugo, es el único matrimonio interracial que la Biblia prohíbe, ¿verdad? No te unas en yugo desigual, ¿verdad? Con los incrédulos. Pero fuera de eso, la Biblia nos dice esto. Y tú puedes ser hoy parte del pueblo de Dios, porque la puerta sigue abierta. Sí, la puerta sigue abierta. Recuerda, Jesucristo vino a eso, ¿verdad? A llevarnos a Dios, vino a redimirnos para Dios, y eso implica abandonar un mundo de tinieblas, abandonar todas estas cuestiones pues que te tienen atado a una vieja naturaleza, porque en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas, y todas implica todas estas cosas. Así es. Y qué precioso es esto que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos redimió. No importa si en tus antepasados hubo caníbales, claro, brujos, o pertenecías a los druidas, o pertenecías, no sé, a cualquier pueblo de donde fuere. El Señor te rescató de ahí, te hizo su pueblo, suyo, de su propiedad. Fíjate, nación, de toda nación aquí sí se refiere a cultura, ¿verdad? A cultura. Claro. Ahí es donde muchas veces chocamos, ¿no? Que los latinos, y aún fíjate cómo es el corazón tan perverso, ¿verdad? Porque aún dentro del mismo, yo soy mexicano, pero soy del norte. Claro, y yo soy del sur. Y yo soy de Torreón junto con los otros. Pero yo soy de los fresas. Tú eres de los nacos. O sea, en todos lados hay sí, en donde quiera. Te fijas, claro, eso no es sino una expresión de la naturaleza caída. No es otra cosa sino eso, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo hoy alrededor son excusas de decir Dios no existe y lo voy a hacer a mi manera, y más expresa todavía la maldad humana, ¿no? Claro, piensas que eres mejor por ser de determinado lugar o por ser de determinado círculo social. No es más que el orgullo del hombre que quiere erguirse para ser el mejor del mejor del mejor del mejor. Y cuando Dios no nos ha llamado a eso, ¿verdad? Dios nos ha librado precisamente pues de todas esas obras de la carne. Sí, y al contrario, fíjate que cuando el ser humano expresa pues su arte, expresa las cosas preciosas que hay en cada cultura, porque cada cultura sí, lo ves, ¿verdad? En la cultura afroamericana, la cultura latina, la cultura europea, claro, la cultura anglosajona, claro, todos ellos tienen cosas preciosas. Y ¿sabes una cosa? Esa es la expresión de que fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando todavía hay vestigios, ¿verdad? De que el hombre no se ha corrompido tanto, simple y sencillamente está mostrando la sapiencia de Dios, claro, su diversidad, lo que el Señor puede mostrar, ¿verdad? Su creatividad. Y así es como debemos verlo. Es la manera en la que debemos ver estas cosas. No debemos de envidiarnos y decir, nosotros somos mejores. No, estamos expresando sencillamente lo que somos. Y yo, como admiro, por ejemplo, de cada una de estas cosas, quizás su música, quizás su arte, quizás su deporte. No estamos para envidiarnos y para decir yo soy mejor, estamos para decir, mira, yo tengo esto que el Señor me dio. ¡Qué bendición! La diversidad, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo cómo el Señor nos ha rescatado para Él, cómo el Señor ha formado para sí un pueblo distinto. Y ahorita vamos a ver en qué consiste este pueblo diferente, ¿verdad? Y lo que nos quedamos es que nos ha redimido, nos ha comprado, porque estábamos presos, ¿verdad? En este linaje de un mundo pecador, el linaje de Adán. Al final, cuando nos damos cuenta, solamente hay un solo linaje, es nuestro padre Adán, ¿verdad? De ahí venimos todos, la ciencia lo confirma, ¿verdad? Porque no hablamos que lo comprueba, porque solamente la palabra de Dios es real y verdadera, ¿verdad? Lo confirma, nos ha rescatado de toda lengua, de todo pueblo, de toda etnia se refiere, ¿verdad? No importa de dónde hayas venido, y de toda nación, de toda cultura, ¿verdad? No importa si fuiste, si en tu cultura eran caníbales o eran humanistas o ateos, el Señor te escogió y te rescató. ¿Por qué? Porque recuerda, son dos cosas. Todo linaje, lengua, pueblo o nación que no está en Cristo está destinada a la condenación eterna, ¿verdad? Y está destinada a la corrupción porque ha rechazado al Dios vivo, porque están muertos en delitos y pecados, a menos que se arrepientan, confiesen
y crean en Jesucristo. Esa es la única manera, ¿verdad? Y está ahorita esa puerta abierta para todos nosotros. Él es el camino y la verdad y la vida. Pero me encanta ver cómo el Señor, tomando esta parte, fíjate este canto de los redimidos. Nos has libertado, Señor. Nos has redimido, nos compraste para ti, de todo linaje, lengua, pueblo o nación. Ahora, fíjate lo que dice en Tito 2, 12 al 14, para que veas lo que manifiesta este nuevo pueblo de Dios, este nuevo reino del Señor. Fíjate, dice, según dice Timoteo 2, 12 al 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí comenzamos con esa parte, ¿verdad? Siempre el creyente está llamado a renunciar. Esa precisamente es lo que es la esencia de la santificación. Muchas veces pensamos que la santificación tiene que ver con que no, ya me voy a portar bien y ya no voy a hacer cosas malas. Santificación implica apartarme, implica santificarme, implica esto de, se me fue la palabra, pero es apartarme, es tomar una decisión, es consagración, ¿verdad? Cuando tú consagras algo para alguien, dices, esto solamente es para Él, ¿verdad? Y entonces Él nos dice, hay que consagrarnos para Él, ¿cómo? Renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, ¿verdad? Renunciando a lo que este mundo nos da y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Número 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Y con esta esperanza de que viene el Señor, de que Él toma este rollo, quien se dio a sí mismo, y aquí están otra vez las mismas palabras, para redimirnos de toda iniquidad. Fíjate de qué nos redimió. Claro. De toda iniquidad y purificar. Nos redimió de la iniquidad, nos purificó, nos limpió. Eso es lo primero que necesitábamos. Nos limpió con su preciosa sangre para sí, ¿verdad? Nos purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta palabra propio siempre, desde la primera vez que vi su significado, me cautivó, ¿verdad? Pero es un propio, se refiere a un pueblo peculiar, un pueblo distinto. De ahí, eso significa que de ahí nos redimió, ¿verdad? Celoso de buenas obras, con un corazón, con un deseo de buscar lo que Dios quiere. Por eso te decía al principio, esta santificación implica esa decisión de consagrarme. Señor, soy tuyo ahora, no le pertenezco al mundo. Y nosotros debemos de siempre mantener esa diferencia en nuestras vidas. Tenemos que hacer diferencia. Imagínate, dice el Señor, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Para qué sirve una luz que está escondida? Y eso es donde nosotros manifestamos nuestro cristianismo. Muchas veces pensamos que es en nuestras liturgias o que es en nuestro servicio, incluso en las tradiciones, ¿no? De que no, pues es que los cristianos no hacemos esto, no, a qué, pero se refiere precisamente a un cambio de corazón que manifiesta esta nueva esencia, esta nueva vida, este nuevo hombre, ¿verdad? Sí, es importante ver que comienza con enseñándonos. Qué importante es tener un corazón enseñable. Sí. Y dispuesto a estas cosas. O sea, nos tiene que enseñar a renunciar a la impiedad. O sea, que sea la elección tuya, no puedo hacerlo. Porque cuando dices no puedo hacerlo, estás diciendo sí quiero, pero realmente no puedo. O sea, hay una restricción para mí. Hay una diferencia muy grande entre renunciar y entre querer no hacer algo. Así es, porque estás también implicando que Dios es ineficaz y que su gracia no es poderosa o suficiente. Y no es así. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Y es muy importante esto, ¿no? Nos rescató para Él, porque su vida, muerte y su resurrección implica esta victoria, ¿verdad? Su redención, la sangre que Él derramó, ¿verdad? Nos rescató. Y checa cómo el reino de las tinieblas y el reino de la luz esta es la diferencia, un pueblo celoso de buenas obras, ¿verdad? La otra es impiedad y deseos mundanos. Ese es el contraste. La impiedad y los deseos mundanos son lo que caracterizan al mundo de las tinieblas, al que pertenecíamos antes. A los hijos de desobediencia, a aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios, ¿no? O sea, la impiedad, ¿verdad? Y esos deseos, satisfacer a costa de cualquier costo, satisfacer los deseos
carnales que batallan contra nuestra alma, ¿no? Así es. Por eso es por lo que un cristiano, ¿verdad? Que debe manifestar esta diferencia al mundo, ¿verdad? Por eso la iglesia no debe hacerse como el mundo con este asunto de que vamos a tomar el mundo haciéndonos como el mundo. No, nosotros tenemos que marcar esa diferencia, esta vida nueva. Y tienes que hacerte esas preguntas. ¿Se nota que eres hijo de Dios? ¿Se nota que has sido rescatado en tu manera de vivir? Porque el reino de los cielos precisamente es esto, es una nueva vida, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Yo cómo lo puedo ver? Bueno, como lo veíamos en las anteriores, en los días anteriores, ¿no? Que veíamos antes, amábamos el pecado, nuestra relación con el pecado, ¿verdad? Lo amábamos, lo buscábamos, lo presumíamos, lo saboreábamos, ahora lo aborrecemos, ¿no? Antes amábamos lo que el mundo ama, hoy no amamos lo que el mundo ama, hoy amamos lo que Dios ama, la piedad, la justicia, la santidad, y no solamente la amamos, sino la disfrutamos cuando la tenemos, porque antes no la disfrutábamos, antes decíamos, ay, qué aburrido, yo quiero estar allá en el pachangón o en lo que sea, ¿no? Claro. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy importante. Fíjate, algo bien bonito también, y nos has hecho para nuestro Dios. Otra vez, la redención, la salvación es para Dios, no es para nosotros. El centro en la iglesia jamás debemos ser nosotros. Eso está equivocado. Yo pido, si tú estás escuchando ahí, cuidado, pastor. ¿Por qué? Porque no debes hacer el centro de la iglesia las personas. El centro en la iglesia es Jesucristo. Así es. Jesucristo. Y nosotros cuando estamos enfocados en Él es cuando somos plenos, ¿verdad? Porque es para Dios. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Qué impresionante. Pero bueno, muchas personas se equivocan y comienzan a establecer esos pequeños reinos que no tienen nada que ver con el evangelio desde ahora, ¿no? Y de pronto te encuentras con iglesias en donde se le rinde un culto impresionante a la persona que está liderando y no a Jesucristo, sí. ¿no? Sí, no solamente eso, ¿verdad? Sino es un reino que se parece más al reino de este mundo, ¿verdad? Sí, los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo soy hijo del rey, por eso manejo este coche, o por eso me visto así. Pues yo tengo esta casita, ¿no? Bueno, entonces muy piensa de cuál rey, precisamente, claro. Porque el rey de los cielos, ¿verdad? Cuando estuvo aquí no tuvo ni dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y él dijo con toda claridad, nada tengo en este mundo, ¿verdad? Satanás no tiene nada de mí, y Satanás ofrece los reinos de este mundo, no Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo ofrece el reino de los cielos, y él va, obviamente su riqueza no es temporal, la riqueza que vemos aquí es temporal, pero esto es muy importante, ¿no? Antes servíamos al pecado, ahora servimos al Señor. Y bueno, nos compró, y esto me gusta mucho, fíjate, porque hubiera sido suficiente. Yo cuando medito en eso me da un gozo tremendo, porque hubiera sido suficiente como el hijo pródigo que me hubiera dicho, Señor, hazme como uno de tus jornaleros, y aunque yo viva allá en la orilla de tu reino, pero en tu reino, Señor, ya con eso me daría por contento y feliz. Pero sin embargo el Señor no solamente nos redime, sino que nos hace reyes y sacerdotes. No solamente eso, nos hace parte de la familia de Dios, nos hace sus hijos, herederos, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Esto es gracia sobre gracia, es impresionante. Sí, es una relación que no tiene, por ejemplo, con los ángeles, ¿no? Así es. Es una relación totalmente distinta. Por eso ser hijos de Dios no tiene que ver nada con la arrogancia de esta vida, no tiene que ver nada con el orgullo de las posesiones materiales, tiene que ver totalmente con una cuestión espiritual, con una situación espiritual, que tú realmente puedas haber renunciado a toda esta impiedad, a estos deseos mundanos, para que puedas realmente tener perspectiva eterna y que en esta vida puedas considerar sin valor todo lo que este mundo considera como valor. Así es, y poder entender esto, poder entender la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la Biblia habla en todo momento, crezcan en la gracia, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento del Señor. Y esto es poder experimentar su gracia inmensa sobre nosotros, como este hijo pródigo, ¿verdad? Quien no merecía nada y Dios le dio todo. Impresionante. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos viendo la gracia sobre gracia de parte de Dios. Y a mí me vino a la mente esta imagen del hijo pródigo, quien sabía que no tenía derecho a nada, quien sabía que si el Señor lo rechazaba, su padre lo rechazaba y lo mandaba muy lejos, ¿verdad? Y le decía, no eres bienvenido aquí, hubiera sido justo. Pero, ¿sabes una cosa? Eso es algo maravilloso de nuestro Dios. Nuestro Dios no nada más es justo, es misericordioso. Me encanta un rap que hace Fermín Cuarto que dice, Dios, no quiero darte nada de lo que te mereces.
solo quiero amarte, recibirte, adoptarte. ¿Verdad? Y eso es precioso, porque eso es lo que hace el Señor. Y eso es algo que tienes que cambiar en tu mente, porque en nuestra vida, desde que nos criaron desde chiquitos, ¿verdad? Nos dicen, no, nosotros somos el tesoro y lo merecemos todo y todo este asunto. Pero la Biblia no nos dice eso. Fíjate que la Biblia nos dice que hemos muerto en delitos y pecados y que merecemos la condenación, ¿verdad? Y cuando venimos al Señor debemos entender eso, que cuando recibimos perdón de Él no nos está dando un premio, no nos está dando lo que merecemos, al contrario, nos está dando gracia. Esa es la diferencia entre estas dos palabras, gracia y misericordia. Gracia es darte algo que no mereces, es un regalo impresionante, ¿verdad? Que jamás podrías pagar con nada, ¿verdad? Yo agradecería mucho si alguien me regala algo que me gusta mucho, ¿no? Pero que yo pudiera comprar, lo puedo comprar, lo agradezco mucho, lo aprecio mucho. Pero si alguien viene y me hace un regalo que yo nunca podría pagar ni con toda mi vida, eso sería una gran diferencia. Esa es la gracia. Dios viene y nos da algo que jamás podríamos alcanzar. La salvación no es por obras. No podemos alcanzar jamás la salvación con nuestras buenas obras, con nuestros actos. Dice el Señor que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, están sucios. Muchas de las veces todos estos movimientos, ¿verdad? De salvar esto, aquello, de salvar, hasta nuestras mejores intenciones vienen manchadas por el pecado, ¿verdad? Y Dios no nos da ninguna de las cosas que nos da por algo, por una cuestión de esas. Bueno, con respecto a su salvación, ¿verdad? Claro que el hacer bien, el hacer las cosas correctas produce también un buen resultado en nuestras vidas, pero no podemos hacer deudor a Dios de ninguna manera, no en estas cosas. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que Dios nos da de su gracia. Y cada vez que piensas en eso, me gusta mucho esa frase, no quiero darte nada de lo que te mereces, solo quiero amarte, recibirte, adoptarte, bendecirte. Y esas son cosas que deben exaltar en nuestro corazón la grandeza, la misericordia de nuestro Señor. Y como te decía, eso es a lo que apeló este hijo pródigo. El hijo pródigo, a pesar de que se desbalagó, a pesar de que gastó todo lo que tenía, que afrentó a su padre, porque su padre le dijo, ya muérete y dame lo que me toca, y el padre se lo dio. ¿Y qué nos ha dado el Señor? Nuestra vida, lo que tenemos, ¿verdad? Nuestras capacidades, todo esto, lo que hacemos diariamente, porque tienes que ponerte a pensar en eso. Cada vez que respiras, cada paso que das es gracias a su misericordia. Si no fuera por Él, no podrías hacer eso, no podrías ir a ningún lado, ¿verdad? Hasta una simple gripita te puede detener y te puede tener por días en cama. Entonces debes de entender estas cosas, ¿verdad? Que todo es gracia sobre gracia. Y Él recuerda esto, el Hijo recuerda esto. Al menos sé de algo, no merezco nada, pero recuerdo que mi Padre es misericordioso. Recuerdo que mi Padre es generoso. Y aunque me dé lo último, porque no merezco nada, pero con que me eche ahí uno de sus jornaleros, ¿verdad? Con eso me conformo. Y fíjate, el Señor lo toma, le da zapatos, eso significa que le dice tu esclavitud es quitada, porque los esclavos andaban descalzos, le quita esa ropa olorienta a cerdo, ¿verdad? Olorienta a puerco, porque así venía. En primer lugar, cuando llega, corre, lo abraza, ¿verdad? Le besa en su cuello. Imagínate, ese es el Padre corriendo hacia nosotros, ¿verdad? Le cambia esas ropas, esas vestimentas sucias por unas vestimentas de su justicia, nos viste de Jesucristo y le da anillo en su mano. Anillo en su mano se refiere a que le dice, eres mi hijo, te doy la autoridad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que a todos los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Jesús, sino de Dios, sino del Espíritu. Y quizá el Espíritu esté llamando hoy a ti. Quizá hoy estas palabras te estén sonando y te estén dando sentido. Pues quiero decirte que el Señor te ha estado buscando y que no tienes por qué vivir perdido, que no tienes por qué seguirte justificando en tu lengua, pueblo, nación, que puedas, o linaje, que puedas saber que en Cristo puedes ser una nueva criatura, completamente nueva, sin culpa, totalmente limpia, y que Dios puede verte tan limpio como ve a su Hijo Jesucristo, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Así es de que en este día yo te animo a que quizá levantes tus ojos y quizá le creas, quizá tomes un paso, y el paso que tienes que tomar es esto: renunciar a la impiedad de los deseos mundanos, renunciar a tus pecados, reconocer que tus pecados hicieron separación entre Dios y tú, y entregarte a Él.
Decirle, Señor, me arrepiento de esto, no quiero vivir más así. No quiero seguir yendo tras mis pecados, Señor. Aquí está esto que he amado toda mi vida y que lo he abrazado y que solamente ha sido como ácido deshaciéndome, destruyéndome. No ha sido sino como un virus corrompiendo mi alma, corrompiendo mi vida. Lo dejo a un lado, Señor. Y a partir de este momento quiero entregarme a ti, Señor. Quiero caminar porque tú vives, porque tú fuiste a la cruz del Calvario y con tu sangre alcanza para lavarme, para limpiarme, para comprar mi libertad. Hoy reconozco que no soy libre al pecar, soy un esclavo. Y hoy reconozco que en ti puedo ser libre. Dios, dame esa libertad. Hazme una nueva criatura hoy. Te lo pido. Hazme una nueva criatura. Y tú puedes pedírselo hoy al Señor y decirle, Señor Jesucristo, hazme una nueva criatura en este día. Me arrepiento de mis pecados. Quiero seguirte. No quiero vivir una religión. No quiero jugarle al hipócrita, Señor. Quiero en verdad ser tuyo. Y quiero conocerte, Señor. Hazme, Señor, poder entender y poder experimentar esta gracia. Señor, poder experimentar tu misericordia, Señor, poder experimentar, Señor, todo tu amor, Señor, que eres un Dios bueno, toda tu generosidad. Señor, hazme una nueva criatura hoy, me arrepiento, Señor. Tú moriste en la cruz por mí injustamente, pero resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre y has vencido a la muerte y lo creo, Señor. Por favor, bendíceme en este día, abre mi corazón, Señor. Y yo te recibo como mi Señor y te hago el Señor de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, esta decisión está acompañada de una oración, pero es una decisión en tu interior delante de Dios, donde solo el Señor sabe y conoce. Y bueno, pues si tú hiciste esta decisión acompañada de esta oración, te recomiendo que sigas leyendo tu Biblia. Si no tienes una Biblia, consigue una, llámanos, con mucho gusto te podemos hacer llegar una Biblia para que puedas leer, para que puedas mantener esta relación de oración con Dios. Y algo muy importante, congrégate. No existen los llaneros solitarios ni los cristianos solitos que ellos en su casa ahí leen y por internet ven sermones. No, necesitas congregarte para que puedas arraigarte al cuerpo de Cristo. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Si no tienes una iglesia, por favor acompáñanos. Si tienes una, pues por favor continúa ahí, siémbrate, envuélvete y sobre todo sé fiel. Sé fiel a ¿qué? A la instrucción, envuélvete en la cuestión de discipulados, envuélvete en las oraciones. Siémbrate en esa iglesia, echa raíces y sé parte del reino de Dios. Así es, y si no, te esperamos ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Y bueno, le damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de congregarnos. Tenemos un tiempo de oración, bueno, jueves, ¿verdad? Jueves tenemos un tiempo de oración precioso. Ahí vamos a estar levantando al Señor oraciones rogativas. Te invitamos. Si tienes alguna pregunta, puedes mandar un mensaje de texto al 901-679-1085 y ahí podemos comunicarnos contigo después de que dejes tu mensaje. Y bueno, te agradecemos tanto por estar escuchando, por ser fiel a la palabra. Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguros se trata, Omega Insurance tiene 20 años de experiencia en el tema de seguros. Acércate a ellos tienen una cotización totalmente gratuita para ti. Y bueno, Be Happy Yard Signs, Lucía, búscala en Facebook, ahí están todos sus servicios. Y a ti que estás del otro lado del radio, donde quiera que nos estés escuchando, en el video en vivo, gracias por tus oraciones, gracias a todos los que se han juntado, ¿verdad?, junto con la familia Calvary en diezmos, en aportaciones para que estos programas sucedan. Así es, recuerda, somos un pueblo diferente, celoso de buenas obras. Nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, donde ofrecemos estos sacrificios aceptables a Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes, ¿verdad? Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Eso es lo que somos hoy y es lo que el Cordero de Dios alcanzó para nosotros con su preciosa sangre. Y cuando tome ese sello, cuando tome ese rollo y abra los sellos, todo se consumará. Así es de que te invito a que estés atento. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Dios te bendiga.